Martín de los pobres, Martín de la humildad, Martín de los sencillos y de la caridad. Martín. Yo soy Manuel Franco y hoy día hablaremos sobre la vida del patrón de la justicia social. Y la primera pregunta que nos viene a la mente es, cuando decimos patrón de la justicia social, ¿quién es? Y es nada menos que un personaje muy conocido en todo el Perú. Es nuestro santo peruano San Martín de Porras, cuya festividad se celebra cada año el 3 de noviembre. Nadie más peruano que San Martín, pero al mismo tiempo nadie más limeño que él, pues nació en 1579 y falleció en 1639. Fray Martín fue un hijo que decimos ilegítimo de un noble español. Y cuando decimos ilegítimo, es un hijo tenido fuera del matrimonio. Su padre se llamaba Juan de Porres y su madre Ana Velázquez, una panameña de ascendencia africana, liberada de la esclavitud. Debido a su origen mestizo, sufrió de discriminación en la época colonial y creció, aún siendo hijo de un español, creció en la pobreza, un tanto relegado, alguien que no se podía mostrar. Por ser negro tuvo que enfrentar la discriminación, como hemos dicho anteriormente, y se dedicó a servir a los pobres. Pero esto es porque le nacía, e igualmente a los enfermos y desamparados, incluso ayudando a cuanto animal encontraba enfermo o abandonado. Martín de Porras, desde los 14 años, se vio obligado también a trabajar y comenzó a trabajar como aprendiz de barbero, de dentista y herbolario. Estos dos últimos incluían conocimientos de cirugía menor y botica. Entonces aprendió a preparar remedios y atender enfermos, descubriendo así su vocación de servicio, pero al mismo tiempo aprendió muchísimo de medicina natural. Siendo joven, ingresó en el convento Santo Domingo como donado. ¿Qué es un hermano donado? Prácticamente un sirviente laico. No tenía ni siquiera la categoría de otros de religioso. Sin embargo, vestía el hábito, pero estaba en calidad de laico, de lo último, debido a las costumbres de la época, donde ningún negro podía tener, no solamente estar en la categoría de religioso, tampoco podía ser sacerdote. Estas eran las normas que imperaban en el tiempo colonial. Era tiempo, no hay que olvidarlo, tiempo de esclavitud. Y ese tenía toda una serie de normas en el estatus de la sociedad colonial. Se dedicó a las tareas más humildes, como limpiar, curar enfermos. Cuidaba también el huerto, lo que le valió el apodo del santo de la escoba. Siempre estaba barriendo en algún lugar. Algo que caracterizó la vida de Martín de Porras fue su dedicación exclusiva, casi por completo, a los necesitados. Le gustaba curar enfermos, ayudando a los huérfanos y siendo conocido por su profunda compasión por los animales. Todos recordamos un poco ese hecho de cómo él en un momento determinado dio de comer a 3 animales que fácilmente no les gusta verse, un perro, un gato y un ratón. A Martín de Porras se le atribuyen muchísimos milagros, como por ejemplo la bilocación, don de estar una persona al mismo tiempo en 2 lugares, al mismo tiempo también curaciones, y la capacidad de hablar con los animales, de lo cual quizás es una de las historias de la cual más se habla cuando se habla de Martín de Porras. Martín de Porras murió el 3 de noviembre de 1639, dejando un profundo dolor, sobre todo entre los pobres y necesitados. Fue beatificado en 1837 y canonizado en 1962
convirtiéndose en el primer santo mulato de toda América. Fue nombrado por San Juan XXIII en 1962 patrono de la justicia social, motivo por el cual hemos puesto al inicio, como encabezando este podcast, el patrono de la justicia social. Precisamente por esta gran dedicación, su iniciativa, siendo una persona muy sencilla, no tenía un alto cargo ni nada, y sin embargo tomó una de las iniciativas más interesantes en sus tiempos al ocuparse de los más necesitados, y es también considerado patrono universal de la paz por esta actitud que tenía constantemente de unir distintas personas y también de todas las clases sociales. Él no hacía ninguna distinción. Con él sí hacían distingos, pero él no hacía ningún distingo. Se puede decir, legado suyo fue el hogar que fundó para niños huérfanos y abandonados. Y cuando hablamos de hogar que fundó para los niños, se podría decir que es el que puso las bases de lo que ha sido posteriormente la beneficencia pública en Lima, que también se dedica, y ojalá se dedicara como él se dedicó, precisamente a este grupo de los niños huérfanos y abandonados. Su trabajo incansable por mejorar la vida de los pobres y marginados es otra de sus grandes características. Su legado sigue inspirando a la gente a trabajar para mejorar la justicia precisamente social. Estas grandes desigualdades que existen en nuestra sociedad actual, pero que eran todavía aún mayores en el tiempo en que le tocó vivir. Y por eso él cuidaba más y más de los enfermos, de los pobres, especialmente de los que sufren discapacidad por su estado. Tenía esto que es tan necesario cada vez más en nuestro tiempo: saber conmoverse ante las necesidades de los demás, sentir más desde el otro y con el otro. El ejemplo de San Martín de Porres podría ayudar a desarrollar por eso distintas y variadas formas de voluntariado para ayudar a niños en estado de abandono, sin hogar, para ayudar en hospitales, en guarderías, comedores populares. Este sería uno de los grandes legados hoy en día, precisamente en nuestro Perú, donde encontramos cada día todavía como fruto tanto del terrorismo como de lo que está ocurriendo actualmente. Muchísimas familias están perdiendo a sus padres y hay muchos niños que siguen abandonados. Todo este grupo de niños necesita a alguien que tenga cierto nivel de compasión, se compadezca de todo ello y sobre todo nuestra sociedad. Ojalá que se pudiera rescatar este legado de justicia social que dejó Fray Martín de Porres. Me gustaría decir algunas ideas por qué San Martín de Porres es patrono de la justicia social. Para comprender todo esto hay que indudablemente estar ligado al tipo de vida que le tocó vivir, y en el tiempo en que vivió conoció en carne propia precisamente esto, la injusticia social. Sin embargo, no fue un resentido social. Debido a su color fue discriminado y recibió ese trato que se daba a los esclavos de su tiempo, a los afrodescendientes, lo mismo que a los indígenas. Pero él estuvo tanto al lado de los afrodescendientes y también defendiendo a los indígenas. Experimentó por lo tanto la pobreza, la exclusión en la sociedad colonial limeña. Desde niño conoció por lo tanto de cerca la desigualdad y el estigma, pero recibió de su madre algo muy importante, una sólida educación cristiana que fue la clave para lograr su vocación religiosa y su sensibilidad hacia los marginados. Fray Martín es un santo que no pasa por tanto de moda. Se le reconoce que fue de vida alegre y sencilla, pero sobre todo hizo atractiva la santidad. Cuando vemos lo que hizo, vemos que son cosas sencillas, tantas cosas que muchos en nuestro tiempo podrían repetirlo. Y ese sería un camino muy sencillo, precisamente hacia la santidad. Está el su influjo hoy en la sociedad, que es considerado patrón de los enfermos o de los enfermeros, igualmente de los peluqueros,
que fue uno de los oficios que aprendió desde muy niño. Así lo proclamó Pablo VI. De igual modo, es patrono de los barrenderos y de los farmacéuticos, porque se dedicaba a preparar una serie de medicinas que era lo típico en aquel entonces, y todo eso se realizaba en las boticas. Es considerado también patrono de la justicia social y de la paz por la Conferencia Episcopal Peruana, ya de un modo específico para el Perú. Su vida fue marcada por la superación de las barreras sociales y sigue inspirando a creyentes y no creyentes como ejemplo de entrega y solidaridad. Mientras con él veían el color y por el color recibía un trato, él no veía ningún color. Él veía en cada persona simplemente un hermano, y si era necesitado, él estaba al lado de él. Por eso su fama de sanador y su entrega desinteresada lo hicieron conocido entre todos los limeños, desde indígenas y criollos hasta el propio virrey Luis Jerónimo Fernández de Cabrera, quien frecuentaba el convento buscando consuelo espiritual. Martín realizaba labores de enfermería y botica utilizando hierbas, convencido de que aunque él apreciaba los cuidados de la curación que de alguna manera él proveía, él se refería siempre a lo siguiente, y él decía: yo te curo, Dios te sana. No se atribuía a él lo que era de Dios, solo solía decirlo desestimando los halagos que de algún modo los que eran beneficiados por milagros que frecuentemente realizaba con ellos, una palabra se referían a él. Su compasión no tenía fronteras. Atendía igual a pobres y a ricos, indígenas, criollos y españoles, desafiando los límites sociales de su tiempo. Muchas veces esto escandalizaba a algunos porque era muy frecuente el ver el estatus social, y algo de eso sigue habiendo hoy en día. Hoy se siguen tratando a las personas de acuerdo al estatus social al cual pertenecen, y a cada uno le dan de acuerdo a lo que cada uno piensa que merecen los de arriba, los del centro, los de abajo. Además, extendía su caridad más allá del convento, organizando precisamente la escuela y asilo de Santa Cruz para huérfanos y desamparados, distribuyendo limosnas y medicinas a diario. Se estima que alimentaba cada día a más de 160 necesitados, recurriendo para ello a donaciones y milagros atribuidos a su intercesión. Nunca tenía una imagen por encima de los demás, al punto que se presentó muchas veces como si fuera un perro mulato simplemente, pero llegó a ser el primer santo mulato de América y del Perú, enalteciendo de esta manera tanto a todos los peruanos y también a todo el mundo cristiano. Fundó un hospital, un orfanato y un refugio también para animales, para todos los que gustan los animales. Este es como Francisco de Asís también en otro tiempo, pero en el contexto peruano. Algunos se preguntarán, ¿qué fue lo que hizo San Martín de Porres por el Perú? Si tuviéramos que decir algo en pocas palabras, una sería: alivió las culpas y angustia de las personas. Toda persona que tuvo contacto con él siempre salió muy consolada, tranquila. Reconfortó siempre a los enfermos, les proveyó de ropa, de alimento, medicinas a los más pobres. Siempre han sido difíciles la obtención de medicinas para los más pobres, lo mismo que es hoy en día. Tenemos seguro el SIS, que dicen que es para todo y que en la práctica es para nadie, porque cuando hay que ver las medicinas, la mayoría no llega ni siquiera a acceder a ellas. Y por eso personas como Fray Martín son tan importantes en la sociedad, porque cubren estos espacios donde hay todo un grupo donde nadie se acuerda de ellos. Ayudó a los campesinos, negros y mulatos, tenidos como esclavo. Por eso la gente lo llamaba Martín el Bueno. Vivía, como se dice, derrochando bondad. Fray Martín pertenece a la Iglesia Católica y por lo tanto vale la pena preguntarse si la Iglesia Católica cree en la justicia social. Y lógicamente, Fray Martín ha vivido
esta inquietud precisamente de esa iglesia. Y por eso el Papa Paulo VI enseñó que si se quiere la paz, hay que trabajar por la justicia. Y aunque esto es todavía del siglo XX, y él vivió en otra época, y sin embargo eso ha estado presente en la misma doctrina de la iglesia. El Evangelio nos llama a ser pacificadores. El amor por todos nuestros hermanos nos exige promover la paz en un mundo rodeado de violencia y conflicto. Nadie más actual en estos momentos que Fray Martín en este mundo plagado de conflictos por donde veamos. En el corazón de la virtud también de la solidaridad, podemos decir, se encuentra la búsqueda de la justicia y la paz. No hay solidaridad si no se lucha por la justicia y la paz. Cuando hablamos de los santos siempre nos interesan mucho los milagros. ¿Y cuáles son los milagros más frecuentes que le son reconocidos precisamente a San Martín de Porres? Uno de ellos fue la levitación, esta capacidad que tienen las personas de elevarse. Cuando él rezaba, era tal su concentración que se elevaba con el objeto de acercarse a la imagen a la cual estaba venerando. Segundo lugar, la bilocación, estar en dos lugares al mismo tiempo. El otro es el conocimiento milagroso también que él tenía tanta fe. Para él el milagro era lo más natural. Él simplemente hacía lo que el Evangelio dice, ¿no? Pidan y se os dará. Y él lo hacía con la fe la más sencilla, la más humilde, pero realmente sumamente potente. Las curaciones instantáneas, el que se dedicaba a curar no sabía qué hacer concretamente. Era tal el cariño que tenían las personas y quería aliviar sus dolores que por ese motivo lograba arrancar siempre el milagro. Algo que todo el mundo le reconoce, la capacidad de comunicarse con los animales. Él hablaba con los animales y los animales, obedecían lo que él ordenaba. Pero el mayor de los milagros está por cumplirse en el Perú, si es que entre todos los peruanos se lo pedimos. Este sería lo más importante. Si pudiéramos reconocer que tenemos una persona que no solamente ya nos está inspirando, sino puede dar fuerzas, ideas, en tiempo de guerra urbana, que es lo que nosotros estamos viviendo, en este tiempo de violencia sin límites y al mismo tiempo generalizada, debemos en primer lugar pedirle que podamos ver juntos todos los peruanos la necesidad de luchar juntos por un ideal común. Si lográramos esto, creo que podríamos tener el primer punto a nuestro favor para lograr lo que todo el mundo estamos queriendo, un espacio de paz, un tiempo de paz, es decir, lograr la pacificación de nuestro país en base a la ejecución de una justicia social que llegue a todos. Este punto creo que no se viene tocando en nuestro medio. Se vienen tocando puntos tangenciales, siempre pensamos que necesitamos siempre más armas, más policía. Todo eso es necesario, indudablemente, en todo sistema. Sin embargo, hay que ir en las raíces de todos nuestros males. Y la raíz está en la injusticia social que existe en nuestras sociedades. Y por eso, para desaparecer la violencia, hay que tocar el tema de la justicia social y que esa justicia social llegue a todos. Que sea por eso realmente inclusiva. Que nos ayude a tener en cuenta que la paz que buscamos no se puede fomentar sin justicia, porque la violencia que vivimos es estructural. Atraviesa todos los estados, todas las capas sociales. Esta violencia se manifiesta en las grandes desigualdades entre los que tienen y los que no tienen nada, entre los que tienen derecho y pueden ejercerlos y los que no tienen ni el derecho a vivir con dignidad, entre los que tienen un salario digno y los que no lo tienen, entre los que pueden acceder a la salud y los que se mueren por la falta de atención, entre los que pueden aprender y los que ni siquiera pueden lograr aprender ni leer ni escribir para transformar siquiera su mundo, los que pueden tener agua, lavarse, bañarse
poder cocinar con agua potable y con los que no lo tienen porque no tienen el acceso a un bien tan fundamental que debiera de ser un derecho democrático y derecho de todos. Entre todos los que tienen tipo de seguridad y los que no tienen cómo defender lo poco que tienen y han logrado, y los que no pueden defender lo más valioso que tienen, sus propias vidas. Ojalá que San Martín de Porres nos ayude primero a comprender lo que tenemos y debemos hacer para lograr una paz auténtica y duradera, pero como colectivo, todos juntos, como una sola familia. Que los verdaderos bienaventurados en esta vida y en la otra son los que han luchado y se han comprometido con la tarea de la paz y la justicia. De todos ellos, o mejor dicho, a todos ellos se les ha prometido precisamente ese reino venidero. Yo soy Manuel Franco y este ha sido el mensaje en el mes de noviembre, mes dedicado a Fray Martín de Porres.